muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien todos mis amigos por Facebook y los que me siguen en diferentes plataformas virtuales. Voy a plantear este Facebook Live en el día de hoy con un tema muy particular que es las fuentes de ingreso económico, personal y familiar, tanto diarias como mensuales, como también residuales. Voy a plantear, por ejemplo, cómo estamos viviendo una economía diferente en una nueva normalidad y cómo también podemos nosotros aprovechar estas coyunturas de la pandemia para renovar nuestras formas de economía y además de eso para poder generar una estabilidad emocional, económica en nuestras familias y en nuestras profesiones o en nuestros estudios. Les voy a agradecer que los que ya se están conectando me escriban por favor si se escucha. Yo estoy viendo sus comentarios en vivo y también voy a resolver sus preguntas en vivo mientras que vamos dialogando. La idea en este Facebook Live, mientras que también como que vislumbro todo el tema de la economía. Yo soy licenciado en filosofía y literatura y soy escritor en temas económicos. Ya pueden encontrar mi primer libro escrito de economía en Google, está totalmente gratuito. Pueden encontrarlo como Alternativa frente a la deuda. Alternativa frente a la deuda. Ustedes colocan en Google y les aparece mi primer libro escrito sobre economía. Ganó un premio en mi universidad y lo publicaron y ha sido como el primer esbozo como de darme cuenta cómo estamos, ¿verdad? Para yo hablar de economía tuve que analizar primero cómo se ha desarrollado el tema económico durante la historia y sobre todo cómo estamos ahorita en una economía de la deuda. O sea, la economía seguía en torno a la deuda, en torno al crédito, desde el Pacto de Washington en el 70 y como ahorita vivimos, claro, en una burbuja financiera, pero tenemos que buscar una nueva economía. Y mi segundo libro, que está en creación, no solamente porque digamos no he terminado todo el planteamiento teórico, sino porque es un libro muy práctico que habla de la economía de comunión, de común unión. Y es una economía que parte desde el tema de hoy, las fuentes de ingreso diarios, las fuentes de ingreso mensuales y las fuentes de ingreso residuales. Entonces, bueno, vamos al grano, vamos al tema de hoy, las fuentes de ingreso. Nosotros encontramos que tenemos un sector primario, un sector secundario, un sector terciario y un sector cuaternario, ¿verdad? Ya eso desde bachillerato encontramos la división de los sectores, pero principalmente nos damos cuenta que en estos sectores económicos nos dedicamos a la extracción de la materia prima, la tierra. Encontramos el tema del comercio, el tema de los servicios y el tema de la tecnología. Entonces, si nos damos cuenta, nuestras profesiones o nuestros ámbitos de especialización irán en torno a eso, en torno al tema extractivo de la naturaleza, en torno al tema de la construcción, de la fabricación, del área técnica de manufacturas o al área de los servicios, al área del comercio o el área también tecnológica. Entonces son estos sectores y digamos los diferentes planteamientos también profesionales los que nos va a decir cómo una familia o una persona puede consolidar un ingreso diario digno y significativo, que ese es mi planteamiento en el tema de la economía de comunión. Bueno, les cuento un poquitico de mí para hablar de este tema de economía. Cuando yo estudiaba la licenciatura en filosofía y literatura y me especializaba en torno al tema económico en los años 2011 al 2016, ya quise aplicarlo en el 2017, 2018, 2019 y 2020 en diferentes
ciudades de Colombia, en Medellín, en el Chocó, en Condoto Chocó, en Bogotá por varios años, y ahora me vine para mi lugar de origen, para Cartagena de Indias, con estos temas y estas empresas y estos proyectos a nivel económico de comunión, de común unión. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué son, digamos, cuáles son las diferencias entre el sistema capitalista, entre el sistema comunista, el sistema socialista y el sistema del libre comercio con el tema de la comunión? Deben ser proyectos que giren en torno a la persona, que giren en torno a la dignidad del ser humano, que giren en torno a el núcleo principal de esta economía. Tiene que ser el ser humano en su dignidad y en su potencialización de todas sus cualidades, no solamente desde el aspecto económico, no solamente desde el aspecto de renta, sino en el aspecto cualitativo, en el aspecto educativo, en el aspecto también de transformación social de su territorio. Entonces aquí encontramos proyectos muy diversos, desde cooperativas, desde mutuales, desde franquicias, desde proyectos de trabajo independiente, desde proyectos de trabajo fijo, de contratos, digamos, a término indefinido. O sea, hay muchas formas de estos tipos de economías de comunión en este planteamiento de los ingresos, ¿verdad? Pero el principal, digamos, punto no es solamente consolidar unos ingresos que nos aporten para tener una calidad de vida tranquila, ¿verdad? Para poder pagar nuestro arriendo o nuestra casa, nuestra alimentación, nuestra estabilidad. Digamos que, ¿cuál es el contexto? Muchos de los profesionales de 20 a 35 años en este modelo actual, que es la economía de la deuda, como les decía, en mi libro lo pueden estudiar, no han podido salir del seno del papá y la mamá, porque los ingresos no son proporcionales a una vida autónoma. Entonces muchas de estas personas no logran independizarse del papá y la mamá. Por ejemplo, a mí me tocó independizarme desde muy pequeño de mi familia, y en el 2017, 2018, 2019 plantear una economía de total autonomía. Y cómo en este tema de la economía de comunión y en el tema de los ingresos exponenciales, tienen que ser ingresos que van creciendo cada vez más. Y no son solamente de una fuente de ingresos. Por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de ingresos creemos que tiene que ser con el trabajo por tiempo, por un salario, o sea, el trabajo asalariado, el trabajo de que cambiamos nuestro conocimiento y tiempo por un valor, ya sea a término de OPS o contratista, o a término fijo, indefinido, con todo el tema de una empresa. En ese tema del trabajo hay mucho que hablar y hay mucho que decir, porque comenzando con el tema del salario mínimo. El salario mínimo es antihumano, o sea, realmente es antieconomía de comunión. Un salario mínimo de 900.000 pesos, o sea, aunque sea con algunas prestaciones de ley, eso no alcanza para una vida digna, para una vida realmente consciente de todos los gastos y de todos los ajetreos que hay en las personas, y más cuando tienen hijos o tienen personas dependientes. Entonces, en el tema del salario, del ingreso, tenemos que hablar de salarios dignos, ¿verdad? De que las personas que estudiaron 5 años una profesión muchas veces no consiguen empleo, o consiguen empleos de verdad que les ofrecen muy poco, o les piden experiencia saliendo de la universidad y no teniendo experiencia porque apenas salieron. Entonces, realmente esto ha llevado a muchas personas a hacer otros estudios, maestrías. Entonces, vemos una sobrecalificación de muchas personas. Si vemos los factores de producción de todo país, bueno, hablemos de los principales: el capital, los factores de producción como es la mano de obra, o el factor de producción como es la tierra, y el factor de producción de la tecnología.
¿Qué está fallando en Colombia y qué está fallando en casi todos los países? Está fallando no la tierra. Bueno, la tierra en cuanto a tenencia. Muy pocas personas tienen tierra, pero no la utilizan. Entonces, es tenencia no utilizada. Pero está fallando más el tema de la tecnología, de la tecnificación, de la educación. Y la mano de obra no está tecnificada, o si está tecnificada está sobrevalorada o está pagada mínimamente. Entonces este tema de los ingresos asalariados realmente es muy preocupante. Pero digamos, yo soy un asalariado. Yo desde muy joven he tenido ingresos del sistema asalariado. Y pueden ser muy pocos cuando tenía 21, 22, 23 años y ahora con 26 años a puertas de cumplir 27, digamos que tengo un ingreso asalariado un poco más de la media de casi 25 millones de colombianos y muchísimas más personas en Latinoamérica, pero yo me he dado cuenta que el sistema asalariado tiene un peligro y es no dejar que otras personas piensen en ingresos adicionales. Bueno, lo hablaba Robert Kiyosaki en el cuadrante del flujo del dinero, en el lado izquierdo y en el lado derecho, en el negocio del siglo XXI también y en el cuadrante del flujo del dinero, 2 libros que ustedes se pueden leer. Hablaba que muchas veces las personas que somos asalariadas o autoempleadas descuidamos la generación de ingresos residuales y descuidamos la generación de ingresos comerciales en empresas, en emprendimientos, en franquicias, en inversiones. Ahorita vamos a hablar de todo ese tipo de inversiones, franquicias que podemos encontrar para generar nuevos ingresos. Que eso está certificado y que eso los grandes millonarios y las grandes superpotencias, digamos, promueven, pero porque mucha gente no lo logra. Ya voy a hablar de ese tema. Para cerrar el tema del ingreso asalariado, yo creo que no está mal vender su conocimiento, el tiempo, por determinado valor. No está mal, eso está muy bien, pero tiene que hacerlo de forma dignificada, de forma eficaz. ¿Cuánto tiempo nosotros vemos que en empleos del gobierno o en empleos de empresas se pierde? ¿Cuántos de los empleos realmente no logra finalidades realmente significativas? Entonces el empleo está en crisis. Diría Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Andrés Oppenheimer, un libro que salió apenas hace 2 años. Diría que la automatización está también quitando el tema del empleo, porque muchas veces el empleo asalariado está en crisis. El tema de pensiones, ese es otro tema que podemos hablar después en el tema del sector financiero, en el tema de las leyes colombianas y las leyes latinoamericanas. Ahora quiero centrarme en el tema de los ingresos adicionales, en el tema de los ingresos residuales diarios y mensuales que podemos generar además del salario, que es lo que yo quiero que realmente con esta charla podamos captar un poquitico, o sea, realmente encontrar un poco mucho más. Si en el primer tipo de ingresos lo que primaba era el conocimiento en un tiempo que genera un salario, en este tipo de ingresos diarios y mensuales, lo que prima no es tanto el conocimiento ni el tiempo de uno. ¿Por qué? Porque en este tipo de negocios de ingresos diarios y mensuales, lo que prima es la oportunidad de un emprendimiento eficaz que realmente sea adecuado en un contexto social y en un contexto comercial, donde lo más importante no es que tú conozcas a ciencia cierta el proyecto, sino conozcas que el proyecto es eficaz, que el proyecto trabaje para ti. En este punto, tú dirás, bueno, si yo no conozco muy bien el proyecto, pero yo sé que es un proyecto eficaz, un proyecto muy bueno, ya sea en el área de servicios, en el área de productos, en el área de franquicias, en el área de tecnología,
en el área de servicios educativos. O sea, hay muchos de estos tipos de proyectos y me puedes escribir para saber más información sobre este tipo de proyectos de renta diaria y mensual en los diferentes servicios, en cualquiera de pronto que hayas escuchado o quieras de pronto saber un poco más. Hay algo y es importante, que aquí el centro es el proyecto y tu conocimiento no es lo más importante. ¿Por qué el tiempo de uno no es lo más importante? Porque aquí los proyectos gana uno de acuerdo al nivel de marketing, promoción, al nivel de resultados, de eficacia. Podemos llamarlo de diferentes maneras que estos proyectos tienen en el impacto de la sociedad. Y si son proyectos de economías de comunión, que es lo que yo vengo promoviendo en filosofía, son proyectos que realmente no solamente ayudan a un reparto equitativo de las ganancias, que de pronto en el sistema asalariado no va a ser así. El dueño de la empresa gana mucho más que los empleados, gana el superávit o gana la plusvalía mucho más de lo que generan los empleados. En cambio, en estos proyectos cooperativos, mutuales, franquicias, de redes, proyectos de equipos, proyectos de una conciencia completamente diferente, lo diría Kiyosaki en El negocio del siglo XXI, o muchos escritores ahorita hablando de nuevas economías, proyectos donde no solamente tú vas a recibir un salario o un ingreso hasta mucho más digno que el asalariado, porque son ingresos que pueden llegar. Miren, yo he consolidado ingresos diarios de 100,000, de 150,000 pesos diarios, más o menos unos 30, 40 dólares diarios. Y esto va mucho más allá de una empresa que tú hayas escuchado. Esto es un concepto increíble, pero no solamente por el valor o dignidad agregada que me da a mí, por ejemplo, poder tener un apartamento, poder vivir frente al mar, poder tener una alimentación, poder tener una dignidad, poder tener una economía mucho más estable, sino también el tipo de conocimiento que me ayuda para poder comunicarle a otras personas y generar no solamente recursos yo, sino recursos muchísimas personas, generar muchísimas personas este tipo de ingresos diarios y mensuales que son certificados por la ley 1700 en Colombia, por ejemplo, en la ley de franquicias. O sea, son legales, son ingresos que tú puedes consolidar solamente una vez en la vida por un determinado tiempo y te va a generar una renta residual. Y allí es lo que yo voy a terminar. En este tipo de ingresos diarios, mensuales, lo importante no es si se mueve producto, se mueve servicio, se mueve tecnología. Lo más importante aquí es la fidelización que tú adquieres a esa marca. Por ejemplo, ¿cuánto no estamos fidelizados a Rappi? ¿Cuánto no estamos fidelizados, por ejemplo, a Netflix? ¿Cuánto no estamos fidelizados a HBO? ¿Cuánto no estamos fidelizados a un sistema de internet? ¿Cuánto no estamos fidelizados a un supermercado? ¿Cuánto de nosotros ya no está fidelizado a un tipo de consumo de servicios y productos? Entonces, aquí la cuestión es si la empresa que le estamos consumiendo y si la empresa que estamos utilizando esos productos, servicios, tecnología, educación, nos genera recursos residuales, recursos de ingreso diario, mensual e ingresos que se consoliden a lo largo del tiempo en una renta fija, en una renta activa. Entonces, miren, yo sé que ustedes dicen, José, ¿esto cómo se come? ¿Cómo es? Quiero saber más, quiero conocer un poco más. Realmente no solamente hay un proyecto, hay muchísimos proyectos, pero sí tienes que dedicarte proyecto por proyecto. No puedes abarcar muchísimos. Bueno, si tienes el, digamos, capital humano o capital económico o capital de equipo, porque también puede ser de equipo, puedes incursionar en varios, pero yo siempre te recomiendo que vayas incursionando en uno, consolides uno y si quieres vas diversificando. La palabra diversify o diversificación es, en términos castizos, no dejar todos los recursos que uno tiene en una cubeta o en una bandeja de huevos, sino dejarlo en varias bandejas de huevos, porque si te llega a faltar uno, o se te quiebra uno, o se te disminuye uno, otro te va a ayudar. Realmente
tenemos que educar financieramente, tenemos que ayudar a muchas personas a encontrar ingresos dignos, ingresos diarios, ingresos mensuales, ingresos residuales, con proyectos reales, con proyectos realmente dignos para la persona, y ir incursionando en lo que es economía de comunión, una alternativa frente a un mundo en desunión, que es mi segundo libro. Muy pronto lo van a poder adquirir. Les invito a que lean mi primer libro, Alternativa frente a la deuda, generada por el sistema capitalista. Ustedes colocan en Google alternativa frente a la deuda. Entonces espero sus mensajes. Voy a hacer este en vivo en Instagram más tarde o en la noche, para que también se puedan conectar, me puedan dejar sus comentarios, puedan compartir, puedan seguir mi página de Facebook y mi página de Instagram, y además de esto puedan seguir mi canal de YouTube. Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención.